Buenas tardes, qué gozo, qué alegría poder estar aquí todos los hermanos juntos en armonía. Hoy le damos las gracias a nuestro Dios por un día más que nos ha dado de vida y que le damos gracias a Dios por estos medios, estas plataformas digitales por las que nos podemos estar conectando y poder estudiar su preciosa palabra. Que tú también ya estás en casa y que espero le pedimos a Dios que apresure los pasos de los demás para que se añadan aquí a esta reunión. Y bueno, vamos a comenzar. Sean todos ustedes bienvenidos aquí a la Iglesia Ministerios Ebenezer, Iglesia Edificados en Cristo. Y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios y a pedirle que nos ayude. Yo te invito que si estás ahí en casa, dejes lo que estás haciendo, vamos a orar, trae tu Biblia y tu lección y un cuaderno para poder escribir y estudiar más tarde. También puedes reafirmar los conocimientos y verificarlos en la preciosa palabra de Dios. Vamos a comenzar. Padre bueno, Padre misericordioso, es un deleite, Señor, poder entrar en tu presencia para suplicarte tu ayuda. Gracias, Señor, que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que es por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que podemos tener entrada a ese lugar santísimo, Señor, al trono de gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Así hoy en esta tarde te suplicamos que envíes tu Santo Espíritu, Señor, para que nos traiga revelación acerca de tu preciosa palabra que hoy vamos a estudiar, la que vamos a ser expuestos. Háblanos, Señor. Te pedimos que nos hables, que nos exhortes, Señor, que nos consueles. Y así, Señor, que esta palabra vaya acompañada de toda clase de signos, señales, prodigios, milagros portentosos, Señor. Pues tu palabra es medicina, tus palabras son vida y son paz. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y asimismo te damos las gracias, Señor, por la vida de nuestra cobertura apostólica, Señor, por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez. Te pedimos para que lo sigas ungiendo, levantando, dando la sabiduría que proviene de ti, Señor, y que lo libres de todo mal. A él y a su amada familia, Señor, y de igual a nuestra amada pastora Leti, Señor, que es su esposa del apóstol. Te pedimos, Señor, que por nuestra amada pastora Leti, para que la sigas también bendiciendo y librando de todo mal. Padre, te damos muchas gracias en este tiempo y disponemos nuestros corazones para que esta palabra caiga en corazones buenos y rectos, Señor, y de fruto al 100%, y que cuando venga nuestro Señor Jesucristo a buscar a su amada, a su iglesia, encuentre fruto, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pues vamos a comenzar, hermanos. Vamos a comenzar en esta tarde. Y qué bueno que ya están más hermanos aquí uniéndose. Y estábamos viendo esta nueva lección, que es la lección número 10. Y va a ser la segunda clase de esta lección 10, que son los 5 ministerios. Y pues le damos muchas gracias a Dios por nuestra cobertura ministerial de nuestro apóstol Sergio Enríquez, que es pastor general de Ministerios Ebenezer, que nos da la semilla a nosotros los pastores para que la desarrollemos, para caminar en la misma visión, siendo capacitados para la obra del ministerio. Y en esta tarde continuaremos estudiando lo que iniciamos hace 8 días, por la gracia de Dios, una clase más de la doctrina bíblica. Esta doctrina bíblica
es un fundamento en nuestro caminar cristiano, que se basa en las enseñanzas de la palabra de Dios, para que no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de falsa doctrina, y no andemos por caminos equivocados, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, sabiendo que estamos viviendo el final de los últimos tiempos. Entonces, con cuanto más tenemos que estar buscando a Dios con todo nuestro corazón por gratitud, por esta salvación tan grande que nos ha dado en nuestro Señor Jesucristo, por la fe en Él, y seguir siendo instruidos por la palabra de Dios. Así es que miren, esta es la lección 10 de la doctrina básica, que de básica es bastante profunda, pero es la doctrina básica y es la segunda clase de los 5 ministerios. Voy a dar una breve resumen para recordar lo que se vio y podernos extender hacia la clase de hoy. Si me acompañas ahí, en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 4 al 6, leemos. Esto lo escribió el apóstol Pablo. Ahora bien, hay diversidad de dones. Se refiere a dones espirituales, a los carismas, pero el Espíritu es el mismo. Estos dones espirituales los da el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, y se está refiriendo a la palabra griega domas, que es el Señor el que da estos ministerios. Por eso dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Entonces también vemos ahí, para ver esta clase, vamos a estar viendo también Efesios 4:11. Todo esto lo vamos a ir explicando, que ya empezamos la semana pasada. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, dice Efesios 4:8 y 11, dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, cuando dice aquí, y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, fue el triunfo de Cristo sobre la muerte. Y dio a los hombres dones. Y dio dones a los hombres. Y todo don que hemos recibido, nosotros que ya hemos nacido de nuevo, está centrado en Cristo. Y vamos a continuar con la clase. Y aquí vemos la figura, ¿no?, de los 5 ministerios. El apóstol Pablo expresa a la iglesia de Corintios que no quiere que estemos ignorando acerca de los dones espirituales, y al enseñarlos hace 3 clasificaciones, que son las que acabamos de leer: diversidad de dones, las cuales son dados por el Espíritu Santo; diversidad de ministerios, que es la palabra griega doma, que son dadas por el Hijo, por Jesucristo; y diversidad de operaciones dadas por el Padre. Todo esto se vio también la semana pasada un poco más extenso. Este estudio aborda los ministerios domas, o sea, de aquí, de este versículo, hay mucho que decir acerca de los carismas, acerca de los ministerios y acerca de las operaciones por el Padre. Cada uno de estos también abarcan una lección. Amén, así como que una pincelada, porque son temas demasiado profundos. Toda la Biblia es hermosa y muy profunda. Y en este estudio abordaremos los ministerios domas, o sea, es decir, los dones dados por Cristo a la iglesia para el perfeccionamiento de su cuerpo, que es la iglesia.
Estos 5 ministerios domas son útiles en el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Y mientras más avanzan los tiempos, y ahorita estamos en el final de los últimos tiempos, su utilidad se manifiesta para poder proteger a la novia del Señor. Estos 5 ministerios Dios los ha levantado para proteger, para cuidar y para que la novia sea preparada para cuando venga el arpazo, para cuando venga el amado y nos encontremos con él en las nubes. Y que ya está próximo este evento. Lo estamos viendo en los acontecimientos día a día que la verdad está marcando que ya su venida está más cerca de que cuando creímos. Estos 5 ministerios son dones en forma humana que Jesucristo ha repartido a su iglesia hasta que alcance la unidad de la fe y el del conocimiento del Hijo de Dios, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Como dice a continuación, dice, para equipar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto lo vemos aquí en el Efesios 4:12. Y estos 5 ministerios primarios permanecerán, o sea que aún siguen, estos siguen hasta que toda la iglesia alcance la perfección. Ahí, como lo acabamos de leer en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto que acabamos de leer, pues aún no se ha dado. Esto no ha ocurrido todavía y por lo tanto todavía no hemos llegado a esto que dice hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, imaginemos. O sea que esto no ha ocurrido. Por lo tanto, la iglesia todavía necesita de la administración de ¿quiénes? De los 5 ministerios. Y como continúa el apóstol Pablo diciendo en el siguiente versículo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina falsa, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Y ahorita tenemos que estar bastante protegidos y estar verdaderamente permaneciendo en Cristo para no ser llevados por estas artimañas engañosas del error. Estos 5 ministerios, ¿cuáles son? Los empezamos también a ver la semana pasada. Y si se ponen así en la mano, por eso está aquí como para forma didáctica, es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Estos 5 ministerios Jesucristo los dio cuando se fue. Dotó a la iglesia de estos 5 ministerios a través del Espíritu Santo. Y miren, si de verdad no hubiera enviado el Señor Jesús al Espíritu Santo, sería imposible vivir una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Sería imposible que una vez que lo hemos recibido podamos llevar una vida cristiana. Y sería imposible, si no es a través del Espíritu Santo, en que la iglesia lleve a cabo esta labor tan grande, esta labor. O sea que Jesucristo dotó a la iglesia de estos 5 ministerios a través del Espíritu Santo. Son ministerios ungidos, deben de ser guiados por el Espíritu Santo, y ya que sin el Espíritu Santo esto es imposible. Por tanto, así como Jesús evangelizó, pastoreó y enseñó al pueblo de Israel,
Asimismo, Dios levanta hombres para que realicen esta tarea. Veamos, y vamos a iniciar con el ministerio apostólico, con los apóstoles. Y aquí dice, ministerio apostólico. Está representado por las alas del águila. Y eso es lo que empezamos a ver también la semana pasada. Ahorita esto va a ser en forma muy resumida para poder seguir hacia adelante. Si vuelvo a explicarlo, que sí quisiera, pero no da tiempo en la clase. Y para hacer vamos a recordar lo que se vio, lo voy a ir casi leyendo para que lo recordemos. La palabra apóstol se traduce del griego apostolos, que significa uno que es enviado y mensajero. Eso es la palabra apóstol, es un enviado, es un mensajero. Y del griego apostelo, que quiere decir enviar para un servicio o una comisión. Este vocablo describe la relación que existe entre el ministro, o sea, entre el apóstol y Cristo. Y se mencionó que esta relación se va a ver en que al apóstol no le importa morir si fuera necesario por cumplir con su llamamiento apostólico. Y vimos ejemplos claros del apóstol Pablo, él mismo declaró ahí en Hechos 20:24, pero en ninguna manera, dijo el apóstol Pablo, estimo mi vida como valiosa para mí mismo. O sea que él estaba dio su vida por Jesucristo. Aquí, por eso dice, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Él se entregó a Cristo y dio su vida para el servir a Jesucristo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor, porque el Señor Jesús es el que levanta apóstoles, para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios, porque el Evangelio lo recibimos por gracia de Dios, es un regalo de Dios, y si este evangelio que nos es predicado, sabemos que la salvación no es por obras, sino es por gracia, y esto es por la fe en el Señor Jesucristo para que nadie se glorie. Este es el evangelio que predicamos, que Cristo murió por nosotros, murió y resucitó, y al resucitar nos justificó, y toda la persona que crea en Jesucristo y en su obra vicaria, Dios toma esta fe como justicia y somos justificados delante de Dios. Y somos ahora, tenemos un nuevo nacimiento y ahora debemos de vivir para Cristo. Entonces, por eso, este es el evangelio que dice, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia. Este es el evangelio que predican, que debe de estar predicando la iglesia. Otra de las cosas que vemos de esta relación entre el ministro y Cristo, el apóstol y Cristo, es no podrán callar lo que han visto y oído. Esto lo vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 4, no vamos a hablar aquí, pero sí se ve a lo largo de la Biblia también. En Hechos 4 dice, si se recuerdan, esto lo vimos la clase pasada, que a pesar de que, si se recuerdan, en Hechos 3 se ve, si ahí tienes tu Biblia, mira, vea tu Biblia, y ahí en Hechos 3, ábrela, o si lo tienes en el celular, vamos a ir a abrir aquí en Hechos capítulo 3, y ahí que vamos a ver la sanidad de un mendigo cojo, un cojo de nacimiento, y cómo fue sanado este cojo de nacimiento, y ahí lo vemos cuando Pedro y Juan subían al templo a la hora novena de la oración, y ellos en el nombre del Señor Jesús lo sanaron. Él recibió sanidad, este cojo de nacimiento, en el nombre del Señor Jesucristo. Y en Hechos 4 vemos cómo
Los líderes religiosos rechazaron en creer en Cristo y trataron de ocultar la verdad y les ordenaron a Juan al apóstol Juan y al apóstol Pedro que no hablaran ni enseñaran en el nombre del Señor Jesús, porque hay gente que les incomoda el evangelio y rechazan completamente la verdad. Y vemos la respuesta del apóstol Pedro y del apóstol Juan, donde no podían callar lo que habían visto y oído, que esto es otra de las cosas que estamos viendo en la relación entre el ministro, que es el apóstol, y el Señor Jesucristo, que no pueden callar lo que han visto y oído. Y miren, aquí está declarado por ellos, dice, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así es que la Biblia muestra apóstoles enviados por el Padre. Esto también lo vimos, que la Biblia nos muestra apóstoles, o sea, enviados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Estamos hablando de la Trinidad, de 3 personas distintas en un solo Dios. Estamos hablando de la Trinidad y vemos cómo hay apóstoles que envió el Padre, cómo hay apóstoles que envió el Hijo y cómo hay apóstoles que envía el Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver, y se mencionó, si alguien ¿recuerdan los apóstoles del Padre? ¿Quién era? Los apóstoles del Padre solo era uno, solo es uno. Los apóstoles del Padre solo es uno. ¿Sí lo recuerdan? Ahí está en la pantalla. Jesucristo es el único apóstol del Padre, el único. Ahorita nomás estamos recordando porque todo esto lo vimos en la clase pasada. El apóstol del Padre es Jesucristo. Y ahí lo dice, en Hebreos 3:1, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Él es el apóstol enviado del Padre, y solo es uno, que es Jesucristo. La Biblia nos enseña que Jesucristo es el apóstol enviado por Dios Padre para realizar la obra que Él le mandó hacer. También se mencionaron los apóstoles del Hijo del Señor Jesucristo, los que caminaron con Él, los que lo oyeron, los que vieron, los que fueron testigos de su vida, de su muerte y de su resurrección. Son los apóstoles, los 12 apóstoles del Cordero, los mencionamos y los vimos más extensivamente todo esto. Ahí los podemos recordar, dice en Mateo 10:2, dice, y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Ahí los empiezan a mencionar. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. O sea que Pedro y Andrés eran hermanos. Y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. O sea que Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran hermanos, conocidos como los hijos del trueno, por su carácter, que era muy sedosito, ¿verdad? Eran hijos del trueno, era un carácter tremendo, pero como luego al conocer a Cristo, fue cambiado el carácter y ellos fueron cambiados. Incluso el apóstol Juan ahora se conoce como el apóstol del amor. Entonces Jacobo y Zebedeo y Juan su hermano, 2 hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. También están Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. O sea, es el que escribió el Evangelio, Mateo. Jacobo, el hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. O sea que sí vemos que Judas sí era un apóstol. Era un apóstol, pero él traicionó al Señor, apostató. Y como vemos en el libro de Hechos, Judas, que se ahorcó, él fue sustituido por Matías. Todo esto lo enseñamos la clase pasada, lo vimos, lo leímos en la palabra de Dios, y ahí vimos la elección de Matías para reemplazar a Judas.
Si recuerdan aquí, nada más voy a leer estos 3 versículos para que lo recordemos. Dice, y habiendo orado, dijeron, tú, Señor, o sea, los apóstoles estaban orando, y dice, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió, Judas apostató, para irse al lugar que le correspondía. ¿Cómo ven? Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, estos son los 12 apóstoles del Cordero. Y como vemos ahí en Apocalipsis 21:14, dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Entonces, apóstol del Padre es solamente Jesucristo. Apóstoles del Cordero son 12. Y cuando el Señor terminó su ministerio terrenal, y lo podemos ver al final del Evangelio de Lucas, la ascensión de Cristo, y inicia así el libro de Hechos, dice, cuando el Señor terminó su ministerio terrenal y ascendió al cielo, el Espíritu Santo llamó a otros apóstoles, que son los apóstoles que decimos, los apóstoles del Espíritu Santo. Llamó a otros apóstoles que iban a encargarse de hacer la obra apostólica con los gentiles, los apóstoles del Espíritu Santo. Y lo vimos todo eso, y a diferencia de los apóstoles del Cordero, que se quedarían en Jerusalén como apóstoles de los judíos. Todo esto lo vimos la clase pasada. También tocamos un poco a esto de los apóstoles del Espíritu Santo, que posteriormente de la ascensión de Cristo a los cielos fue el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, el encargado de designar a quien desarrollarían las diferentes funciones apostólicas para alcanzar el propósito, como lo que empezamos a ver en Efesios, de capacitar a los santos y de perfeccionar a la iglesia. Levantó el Espíritu Santo hombres. Y como lo vemos ahí en Efesios 4:11, dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este ministerio, entonces, vemos el apóstol, como lo estamos viendo, que el Espíritu Santo fue el encargado de designar quienes desarrollarían las funciones apostólicas. Ahorita estamos viendo a los apóstoles, estamos viendo el ministerio apostólico. Y aquí dice que él dio al ser apóstoles a otros profetas. Estamos viendo este ministerio, el de los apóstoles, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Sabemos que son 5, como lo mostramos en la mano aquí, ya si no los podemos aprender. Aquí están: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Todos los vamos a ver estos 5, pero en diferentes clases porque no nos alcanza el tiempo. Y ahorita estamos con los de los apóstoles, el ministerio del apóstol. También entonces aquí vemos, ahí en el libro de Hechos, que hace mención a algunos de ellos en la Biblia, que son Bernabé, Pablo, Silas, Timoteo y otros más que también los vimos la clase pasada. Y hoy vamos a empezar aquí. ¿Cuáles son las funciones apostólicas? Mencionaremos algunas de las funciones apostólicas que realizan los apóstoles. Una de ellas es establecer doctrina, y esto es muy importante. El apóstol establece doctrina como fundamento para crecer hasta ser un templo santo en el Señor. Esto es una función apostólica. El apóstol es el que establece la sana doctrina como fundamento para crecer hasta ser un templo santo en el Señor. Y miren, ahí lo vemos, el discurso de Pedro en Pentecostés, en el libro de Hechos 2:41, dijo el apóstol
Pedro, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Si se recuerdan, aquí miren, les voy a volver a acercar acá en la pantalla, o si tienes ahí tu Biblia, ya empezamos la clase, que Dios nos ayude a terminarla. Lo que dice, vamos a ver, aquí en el Hechos 2, si se fijan, es la venida del Espíritu Santo. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. O sea que los 12 y las 120 personas que estaban ahí, o sea, las 120 personas que mencionan fueron llenos. Todos fueron llenos. Aquí lo vemos. Todos fueron llenos. Todos fueron llenos. Y nosotros debemos de continuar siendo llenos constantemente del Espíritu Santo para poder realizar la obra que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Y como continúa aquí, como vimos, aquí fueron llenos. Y vemos el discurso de Pedro a partir del versículo 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, eran 12 apóstoles del Cordero, y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y estos son estos tiempos que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Dice, y sucederá que en los últimos días, que son los que estamos viviendo nosotros hoy, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre todo nacido de nuevo, sobre todo en el que ha venido el Espíritu de Cristo a morar. Cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Jesús y le dijimos: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Mesías, el único Hijo de Dios, perdóname todos mis pecados. Y yo te abro mi corazón. Ahí viene el Espíritu de Cristo a morar a nosotros y le rogamos: Señor, ven y toma el trono de mi corazón y sé tú hoy mi Señor y mi Salvador personal. Y también viene a morar el Espíritu Santo. Él dice aquí: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, pero son de los nacidos de nuevo, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. El Espíritu Santo no va a venirse a posar donde no hayan recibido en sus corazones al Señor Jesús primeramente. Y dice: vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizar. Estos son estos días que profetizó el profeta Joel. Miren, dice: y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Ahorita estamos viviendo el año agradable del Señor. Por eso están las proclamas que hace el apóstol Sergio Enríquez, guiado por el Espíritu Santo, y que estamos ahorita viviendo la proclama del retorno, de volvernos al Señor, antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Antes de que venga el día del Señor, o sea, de la semana 70. Ahorita la iglesia estamos viviendo la dispensación de la gracia. Por eso estamos ahorita los apóstoles del Espíritu Santo. Estamos viviendo este tiempo de gracia, donde la esposa está siendo preparada por estos 5 ministerios, que es tan importante ver esta clase, para hermosear a la novia y que sea levantada. Antes de que venga la semana 70 de Daniel, el día del Señor, que es lo que hemos visto, que es la tribulación y la gran tribulación. Antes de que inicien esos días,
la iglesia será arrebatada. Y estamos viviendo un tiempo. Por eso la iglesia no puede callar. No puede callar y tiene que seguir predicando las buenas nuevas de salvación. Ahorita la puerta está abierta y tenemos que cada día, y como dice la palabra, vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dice, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El mundo quiere la paz y se me fue la otra palabra, la paz, y bueno, se me fue, pero estamos ahorita viviendo la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y estamos viviendo en estos últimos días esto, y en el mundo, si tiene paz, ellos creen que están en paz, pero aquí es paz y santidad. Se me fue la otra palabra, pero bueno, gracias, la da el Señor. Y entonces continuamos aquí con la clase. Aquí como dice, entonces, si nos vamos hasta el final, aquí como dice, Pedro hace la declaración, habla de todo lo que es la muerte y resurrección de Cristo. Aquí está hablando. Miren lo que dicen. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice el apóstol Pedro, y dice, varones israelitas, escuchad estas palabras, Jesús Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que hizo en medio de vuestros, en medio vuestro a través de él, de Jesús, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. O sea que es la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, pero aquí vemos que resucitó. Y dijo, continúa el apóstol Pedro diciendo, porque David dice de él, o sea, de Cristo, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó y aún hasta mi carne descansa en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Y continúa el apóstol Pedro diciendo, hermanos del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado. Este es el Evangelio de Jesucristo. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Y el sepulcro de Jesús está vacío. Él resucitó. Pero siendo el profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentarse a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y miren lo que continúa diciendo el apóstol Pedro, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús es Señor y Cristo Jesús es Dios. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y él,
Y Pedro dijo, arrepentíos y sed bautizados. ¿Qué tal? Primero el arrepentimiento y que seamos bautizados. Cada uno de nosotros, una vez que nos hemos arrepentido, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, paso seguido es el bautizo. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y continúa aquí diciendo, y con muchas otras palabras testificarán solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. El mensaje sigue siendo el mismo hasta el día de hoy. Este es el evangelio de Cristo y que seamos salvos de esta generación perversa. Entonces, los que habían recibido su palabra, los que recibieron, los que tuvo cabida la palabra de Dios en sus corazones, fueron bautizados y se añadieron en aquel día como unas 3,000 almas en esa predicación del apóstol Pedro, pero ya había sido lleno, y es el apóstol Pedro, ya había sido lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y aquí es donde estamos viendo la comunidad de los creyentes. Y veamos lo que dice, y se dedicaban. Y esto es la función que estamos viendo de los apóstoles. Que el apóstol establece la doctrina. Aquí lo vemos claramente, dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Y qué hacían los apóstoles? Los apóstoles se dedicaban continuamente a las enseñanzas, la comunidad cristiana se dedicaba continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, o sea que los apóstoles sientan doctrina, o sea, enseñan basándose en la doctrina del Señor Jesucristo, junto con la proclamación, como lo vimos que lo hizo Pedro, de vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Todo lo necesario para la salvación del hombre. Esto sigue siendo hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué hacían los apóstoles? La comunidad cristiana se dedicaba continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, o sea que ellos sientan doctrina, y a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. Las dos ordenanzas, bautismo en agua y la Santa Cena, y a la oración, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces, como vemos, y aquí dice, aquí estamos viendo en Efesios 2:20, que estamos viendo que los apóstoles, aquí estamos viendo, establecen la doctrina. Esto también lo vemos en Efesios 2:20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto que voy a decir aquí es muy importante. Dice, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Cristo es la piedra angular. O sea que el Señor edifica su iglesia sobre la doctrina apostólica y el mensaje profético. Ahorita lo voy a explicar un poquito más. Dice, está claro que ningún ministro, aunque sea apóstol, nadie, ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro, ya estamos viendo ahorita las funciones apostólicas, pero está bien claro. Aquí lo acabamos de ver, que siendo Cristo mismo la piedra angular, y el Señor edifica su iglesia sobre la doctrina apostólica y el mensaje profético. Ahorita lo voy a explicar un poquito más. Siendo que, aunque sean apóstoles, ningún apóstol está por encima de la palabra escrita que fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso mismo la Escritura dice que debemos de ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál es? El Nuevo Testamento. Y profetas, que es el Antiguo Testamento, como lo acabamos de ver aquí en Efesios 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la misma piedra angular. Entonces, ciertamente el apóstol va a sentar doctrina. Entonces, un mandamiento apostólico actual que se ha dado por un ministro
de nuestro tiempo, o sea, de un apóstol del Espíritu Santo, no puede contradecir lo que ya está escrito en la Biblia, porque también hay falsos apóstoles. Esto es otro tema, el cual dice la palabra de Dios ahí en el libro de Judas, que son como nubes sin agua, y muchas otras cosas para identificar a los falsos apóstoles. Entonces, por eso es tan importante que veamos y bueno, la cobertura que nos estén dando, que sea una sana doctrina. Entonces, y como lo estamos viendo aquí, pues yo le doy muchas gracias a Dios por el ministerio Ebenezer, por la cobertura apostólica y que estamos recibiendo una sana doctrina. Entonces, un mandamiento apostólico actual por algún apóstol dado del Espíritu Santo, los apóstoles de ahora que son del Espíritu Santo, a partir del Nuevo Testamento, como lo vimos aquí, que fue Pablo, se recuerdan, los empezamos a ver la clase pasada, Pablo, Bernabé, Silas, Timoteo y muchos otros que desde el libro de Hechos para allá se ve, y ellos sientan doctrina, pero está claro que ninguno, aunque sea apóstol, está por encima de la palabra de Dios. Entonces, por eso debemos de probar. Y un apóstol del Espíritu Santo debe de dar doctrina, sí, pero que se ha dado no puede contradecir lo que ya está escrito en la Biblia. Entonces necesitamos sí que Dios levante apóstoles genuinos del Espíritu Santo para que nos entreguen los mandamientos que corresponden a este tiempo final. O sea que la revelación de la doctrina apostólica es por misericordia de Dios a su pueblo, y dicha doctrina debe de ser ministrada con misericordia, sembrando la verdad, no imponiendo, sino exponiendo la palabra de Dios de tal manera que no seamos llevados, como lo dice y lo vimos y lo vamos a leer ahorita en Efesios 4, 14, 15 y 16. Miren, vamos a leerlo. Dice, de manera que no seamos llevados por niños por cualquier viento de doctrina, sino antes bien cimentados en la verdad. O sea que también hay apóstoles falsos en estos días. Y muchos, o sea, porque en estos días hay quienes se han ellos nombrado apóstoles, pero hay que tener mucho cuidado con esto, sabiendo que es el Señor Jesucristo el que da el llamamiento a quienes, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, pastores y maestros. Si el Señor nos llama, no es porque yo quiero hoy ser pastor y voy a ir a la institución y me voy a graduar de pastor. No, esto es un llamamiento. Y si tenemos ese llamamiento, atendámoslo, no sembremos los dones y los llamamientos, porque de todas maneras de todo esto vamos a dar cuentas. Pero hay algunos que, los falsos apóstoles que ellos nombran apóstoles, pero sí, igual en todos los ministerios. Si el Señor Jesucristo no nos llamó, de todas maneras van a dar cuentas, porque si Él no los llamó, van a dar cuentas. A lo mejor le estaban haciendo muy bien como pastores. Ellos la labor pastoral la estaban haciendo muy bien, pero no, es que ahora ya voy a ser apóstol, pero es que tú no, si tienes el llamado, adelante, si no, mejor no. De todos vamos a dar cuentas. Y miren, aquí vemos entonces que la revelación de la doctrina apostólica es por misericordia de Dios a su pueblo, y dicha doctrina debe de ser ministrada con misericordia, sembrando ¿qué? La verdad, que es la palabra de Dios, no imponiendo, sino exponiendo la palabra de Dios, de tal manera que no seamos llevados. Es que esto es muy importante y por eso es tan importante la cobertura apostólica, para no ser llevados por cualquier viento de doctrina, porque estamos viviendo ahorita un tiempo de mucha apostasía.
y que también hemos estado viendo, y el apóstol también ha estado predicando mucho acerca de la operación del error, y también en el reloj de Dios lo ha estado mencionando el apóstol. Por eso tenemos que estar siendo pastoreados, y es tan importante. Con esto estamos viendo de la importancia de las coberturas, de ser cubiertos. Hay mucho que decir, y esto apenas es una pincelada de lo que estamos diciendo. Y miren, por favor, vamos a leer aquí. Por favor, hermana Claudia, si pueden leer en Efesios 4, 14 al 16, por favor. Amén. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta ahí. Entonces, ¿cómo estamos viendo lo que acabo de decir? Creo que me fue un poco rápido, pero miren, es que no avanzamos. Aquí, como dice, sin antes bien que seamos cimentados en la verdad. Aquí lo que acabamos de ver, y es que estaba yo aquí buscando en otra versión para que lo veamos. Miren, se los voy a poner aquí en otras versiones un poco más claro. Veamos aquí en la de Biblia de turno. Aquí Biblia online. Aquí dice, miren, aquí nos vamos a multibiblias y nos vamos a ir a la de Efesios. Estamos viendo Efesios 4, ¿verdad? Efesios. Efesios, ¿no estamos viendo? Efesios. Wow. Aquí están Efesios 4 al 16. Miren, vamos a ver las traducciones. Por ejemplo, esta de la... Mostrar más versiones. Aquí vamos a ver. Esta de la lenguaje actual, Biblia de traducciones del lenguaje actual, desde la que leyó la hermana Clau, en 14, 16 dice, Cristo es quien va uniendo a cada miembro en la iglesia según sus funciones, y a quien hace a cada uno trabaja en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. En otras versiones, vamos a ver la Torres Amat, dice, y de quien todo el cuerpo místico, que es la iglesia, de los fieles trabado y conexo entre sí con la fe y caridad, reciben por todos los vasos y conductos de comunión, según la medida correspondiente a cada miembro, el aumento propio del cuerpo para su perfección mediante la caridad. Y bueno, vamos a ver ahorita la de Dios habla hoy, que es una de las más, o en la traducción aquí la voy a poner, la de Dios habla hoy, la del 4:16, Efesios 4:16, la voy a poner en grande, Efesios 4, la de versículo 16, miren, lo que acaba de leer la hermana. ¿Lo puedes volver a leer, hermana, del 14 al 16, lo que tú leíste, por favor? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta ahí era la de, ¿cómo se llama aquí? La de hasta el 16, ¿no? Del 14 al 16. Y aquí les voy a leer la Biblia de Dios habla hoy, del 14 al 16, dice: y por Cristo el cuerpo entero se ajusta. Miren esta versión. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo el cuerpo va creciendo y edificándose en amor. Y lo vimos hasta el 18, ¿verdad? No, hasta el 16 aquí. Entonces, por eso es que, antes bien diciendo la verdad en amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión de todas sus partes. Cuando cada parte funciona bien, todo el cuerpo va creciendo y edificándose en amor. Y por esto entonces estamos viendo que debemos, que para que no seamos niños llevados por cualquier viento de doctrina, verdaderamente estamos viviendo un tiempo de apostasía tremendo en la iglesia. Y apóstatas es que tuvieron fe en Jesucristo. Esos son los apóstatas, no los que no creían, sino los que creían y abandonaron la fe. Entonces, por eso dice aquí que para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina y no ser engañados. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y peligrosos, y que despierte la iglesia. Debemos esforzarnos, hermanos, y de verdad no dejar el tiempo, lo que me sobre, para venir a Dios, para leer la palabra, para buscar de Dios. Son tiempos muy difíciles y que tenemos que estar firmemente arraigados y cimentados en Cristo, no dejando de congregarnos. Estamos a un tiempo de partir. Lo que viene sobre la tierra es terrible. Y por eso el Señor levantó hombres para edificar a su iglesia. Y como lo acabamos de ver aquí, para que crezcamos y no ser engañados por cualquier viento de doctrina. Y por eso es tan importante también congregarnos en iglesias donde se hable la verdad de Cristo, el evangelio de Jesucristo. Y estamos ahorita viendo lo de los ministerios. Estamos viendo el ministerio apostólico y la importancia de estar bajo la cobertura apostólica. Y ahorita vamos a ver la figura del apóstol, es este animal que es el águila. El águila es un animal fuerte, tiene una musculatura fuerte, tremenda, y posee una gran visión. Eso tiene de tener el apóstol, una visión. Es como en alguna vez también no escuché una predicación del apóstol que decía que el apóstol es que le levanta la letra, o sea, da una explicación de todo esto y posee una gran visión. Fabrica su nido en lo más alto de la peña, el águila. Entonces, el águila es figura del apóstol. Nosotros ministerios también vamos a ver las figuras. En la palabra de Dios nos habla del águila. Aquí en el libro de Job 39:28, hermana Maru, si tienes Job 39:28, por favor, para leer lo del águila. ¿En qué capítulo me dijiste? Job 39, versículo 28. Ay, no lo encuentro. Ay, Job. El libro de Job, del 39.
Lo ando buscando. Job. Ay, ay. Job 39, 28. No, 39, 28. 39, 28. Aquí está 28. Su nido se halla en los altos montes, en la punta de lo más alto del peñasco. Con sus dos potentes ojos, desde lejos acecha a su presa. Ahí está. ¿Sí? Y alimenta a sus polluelos. Hasta ahí, por favor. Ahí donde estamos viendo. Entonces, el ministerio apostólico es el águila, es figura del apóstol. Y como lo acabamos de ver, lo describió aquí Job, es un animal fuerte. Imagínense, en la peña mora y se aloja sobre la cima del despeñadero, que es un lugar inaccesible. Y desde allí acecha la presa desde muy lejos y sus ojos, o sea, miren la visión que tiene el águila, desde muy lejos sus ojos la divisan a la presa y ¡pum!, se lanza. Entonces aquí estamos viendo que esta es figura del apóstol, que es el animal fuerte, de fuerte musculatura, vuela rápido a grandes alturas y posee una gran visión. Fabrica su nido en lo más alto de la peña. Y es que el apóstol da la doctrina, pero debe de ser de acuerdo a la palabra de Dios, como ya lo vimos. El águila también representa ligereza de un ejército, el águila. Ahí si lo vemos, hermana Clau, por favor, en Lamentaciones 4:19, ¿qué dice, por favor? Acerca del águila. En Lamentaciones 4:19 no tienes tu micrófono, Clau, no se te oye nada. Lamentaciones 4:19. Amén. Dice, ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. Hasta ahí. Ahí como vemos, pues el águila representa ligereza. Dice, nuestros perseguidores eran más veloces que las águilas del cielo. O sea que las águilas del cielo tienen una velocidad tremenda. Y está representado el ministerio apostólico por el águila. También vemos que el águila es enemiga de la serpiente. Es enemiga de la serpiente y finalmente cuando come algo que intoxica, busca una roca alta y caliente para desintoxicarse. Figura de que el apóstol, ministerio apostólico es lo que estamos viendo, buscará la roca eterna que es Cristo y el fuego del Espíritu Santo para escudriñar la doctrina, porque él debe de sentar doctrina y desechar lo que no sirve y entregar al pueblo la sana doctrina. Por eso tiene que tener una visión tremenda a la hora de estar dando la doctrina, que debe de ir de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí nos vamos a quedar por la hora y como vemos, ya es lo que acabamos de ver ahorita. La función apostólica, vimos esta que es establecer la doctrina. Aquí nos quedamos y para la siguiente clase pues seguiremos viendo lo que es cubrir y otras más. Aquí como vemos, enviar. Todas estas son funciones apostólicas. Entonces,
Por eso es tan importante para no ser engañados, y si alguna persona se dice que es apóstol, pues debe de cumplir con estas funciones. No nada más porque yo diga que soy acá. Bueno, que además no hay mujeres apóstoles. Sí hay de los demás ministerios mujeres, pero del apóstol no. Solamente Dios levanta hombres. Y hasta aquí nos quedamos en esto, y vamos a orar para pedirle al Señor que nos siga dando discernimiento y que nos ayude para que la obra que el Señor nos ha mandado hacer a cada uno de nosotros la estemos realizando, pues ya estamos por ellas, y que permanezcamos firmes en el Señor, y que nos siga el Señor revelando más de su preciosa palabra, que tengamos más comunión con Él en estos tiempos, y que descansemos en la soberanía de Dios, que descansemos y confiemos en el Dios eterno. Y por eso, como hoy acabamos de ver, tan importante, hermanos, que estemos escudriñando las Sagradas Escrituras y no dejarnos de congregar. Sigámonos aquí reuniendo para ver esto tan importante de los ministerios que el Señor Jesús dio a su iglesia, para hermosear a la iglesia, para estar listas para dar paso. Vamos a orar, a pedirle al Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos, pero abras tu corazón. Y si en esta tarde aquí hay alguien que nunca le ha abierto su corazón al Jesús, si tú invitaste a alguien a tu casa para que también escuche esta doctrina, o alguien que posteriormente vea esta grabación, si nunca le han humillado su corazón a Cristo, rendido su corazón a Cristo, hoy es el tiempo. Estamos viviendo el final de los últimos tiempos, y sin Jesucristo no hay salvación. La religión nos salva, las buenas obras nos salvan, el pertenecer a alguna iglesia nos salva, como lo vimos en lo que predicó Pedro ahí en el libro de Hechos. Él habló acerca de la obra redentora de Cristo, que por amor a nosotros Él se entregó a sí mismo, murió por nosotros en esa cruz del Calvario para pagar la paga del pecado, que era la muerte. Tú y yo no lo hubiéramos podido vencer, e iríamos a una condenación eterna. Pero Dios, que es rico en amor, envió a su único Hijo, para que Él no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todo hombre proceda al arrepentimiento y sea salvo. Así es que es tan importante seguir hablando de las buenas nuevas de salvación. Y si tú que me estás oyendo nunca has rendido tu corazón a Cristo, es el tiempo. El Señor Jesús está tocando a las puertas de tu corazón, y si tú abres la puerta y le abres, Él entrará y cenará contigo. Los necesitados somos nosotros. A Él no le hacemos ningún favor. Los necesitados somos nosotros. Humillémonos delante del Señor Jesús, que por amor a nosotros murió para darnos salvación y vida eterna, y que cada día estemos más en comunión con nuestro Dios. Vamos a orar. Yo te lo invito, que tú abras tu corazón, y los que si a algún momento se alejaron de Jesús o están indecisos todavía con un pie en el mundo y otro acá, hoy es el tiempo de tomar la determinación de seguir a Jesucristo. Hoy es el tiempo de tu salvación. Vamos a orar. Dios Todopoderoso y Eterno, sigue esta oración con nosotros, y toda la iglesia vamos a orar. Dios Todopoderoso y Eterno, en esta tarde rendimos nuestra vida a ti, Señor, conociendo que Jesús es el Mesías, el único Hijo de Dios que dio su vida para salvación, por medio de aquel que tenga la fe en Él. Señor Jesús, si tú eres esa persona, dile: yo creo que tú eres el Mesías, el enviado, el único Hijo de Dios, y hoy rindo mi vida a ti.
te suplico que por tu sangre preciosa me perdones todos mis pecados, toda transgresión, todo pecado, toda iniquidad. Tu sangre tiene poder para perdonar pecados. Perdóname, Señor, perdóname. Señor Jesús, yo también creo que tú no te quedaste en la tumba, sino que resucitaste y al resucitar me justificaste. Y esta es mi esperanza, que tú me has dado vida eterna. Señor Jesús, muchas gracias. Gracias por tan grande amor que excede todo conocimiento. Y hoy te ruego, te suplico que vengas y tomes el trono de mi corazón y que seas tú, mi Señor y mi Salvador personal. Muchas gracias, Señor Jesús, por venir a morar a mi corazón y ser tú hoy mi Dios y mi Salvador, mi Señor y mi Salvador. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias por esta paz tan tremenda de haberme reconciliado con Dios. Y te ruego que envíes la promesa del Padre de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos llevar vidas piadosas conforme a tu voluntad. Y te doy muchas gracias, Señor Jesús, por haber escrito mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y ahora todos juntos como iglesia, pidámosle al Señor que estamos viviendo el final de los últimos tiempos, que su palabra haya cabida en nosotros y permanezcamos en él. Padre bueno, Padre misericordioso, estamos dándote gracias en esta tarde por permitirnos este precioso tiempo de escuchar, de escudriñar tus palabras, Señor. Y te rogamos, Padre Santo, para que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y sea firmemente arraigada, y que nos des ese entendimiento y lo podamos poner por obra, mientras aguardamos la preciosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, y no apartarnos, Señor. Y como dice aquí, te pedimos también, Señor, y te damos gracias por el ministerio Toma que tú has levantado, Señor, a estos 5 ministerios. Gracias, Señor Jesús, y gracias, Señor, por ellos, y que podamos seguir constantemente guiados todo el cuerpo de Cristo por tu Santo Espíritu, Señor, y tu esposa, la novia, la que va a ser levantada para ir a celebrar las bodas del Cordero, sigamos siendo preparados por estos ministros. Levanta ministros, Señor, con temor tuyo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que te teman, que te amen y que verdaderamente, Señor, preparen a tu novia para el regreso de Cristo. Todo esto te lo pedimos, Padre. Envía obreros a tus mies, porque es mucha la mies y pocos los obreros. Levanta hombres valientes, mujeres valientes y esforzadas, hombres y mujeres valientes, Señor, que verdaderamente estemos comprometidos con Cristo hasta que Cristo venga por nosotros, y conforme a lo que está escrito en tu evangelio, que estemos velando y orando para ser tenidos de escapar de las cosas tan terribles que vendrán sobre la tierra y estar de pie delante del Hijo de Dios. Este es nuestro mayor deseo. Y la iglesia y el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues le damos las gracias al Señor en esta noche, que tengan una noche bendecida, que el Señor Jesús les bendiga y perseveremos
fieles hasta que venga Jesucristo. Así como dice en su palabra, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso queremos, Señor. Gracias a todos ustedes. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Tengan una bendecida noche.